Últimos minutos abrimos la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 4. Segunda carta a los Corintios y el capítulo 4 para leer desde el versículo 10, algo que incluso se mencionaba esta mañana, un texto bíblico que se mencionaba esta mañana, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en nosotros la vida. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que vemos, son temporales, pero las que no se ven, las que no vemos, son eternas. La verdad es que hay partes en la Biblia que solamente leerlas podríamos cerrar la palabra de Dios, orar, y ya habrían llenado nuestro corazón, ¿verdad que es así? ¿Cuál es el problema? Vivimos en una sociedad que la gente está demasiado preocupada por las cosas que se ven. Y esa es la razón por la que muchas personas viven absolutamente solas. Y nosotros a veces pensamos en la soledad de las personas que tienen más años, pero no nos damos cuenta de que en nuestro país, en el día de hoy, 7 de cada 10 menores de 14 años no tienen la oportunidad de crecer con sus propios padres. O son padres diferentes, o alguno de ellos ya no está, o sencillamente vive solo uno de ellos. Así que ya desde que nacemos, las cosas no van tal como Dios había diseñado, en el sentido de que sentimos mucha falta y nos sentimos solos. Es curioso que conforme va pasando el tiempo, el otro día supe una estadística que me hizo pensar mucho. Pensamos más en nosotros mismos que en las demás personas. Y a veces, incluso hablando con algunos de mis amigos, y no solamente no creyentes, sino también creyentes, me dicen, bueno, nosotros nos casamos, pero queremos vivir nuestra vida, no queremos tener hijos. Es una opción más o menos normal. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Esa sensación de yo no tengo que preocuparme por la vida de ninguna persona. Así que vivimos en un país, no sé si lo sabíais, que hay alrededor de 6 millones de personas menores de 14 años, pero tenemos más de 7 millones de perros empadronados. ¿Por qué? Sencillamente porque tener un animal de compañía no es obviamente lo mismo que preocuparte por alguien, que estar con alguien, que sufrir por alguien, amar a alguien. Y entonces después tenemos las consecuencias de que buscamos solo lo que se ve, la gratificación del momento, el conseguir mis deseos y mis sueños ahora mismo, y después nos encontramos solos. Lo que Dios nos plantea es radicalmente diferente, comenzando por el mismo ejemplo del Señor Jesús. Él, que vino a transformar el mundo, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que se hizo hombre por amor de nosotros, pasó hasta los 30 años viviendo con sus padres, trabajando en la carpintería de su padre, y era conocido como el hijo del carpintero. Así que Él nos está señalando que la vida normal tiene mucho más valor de lo que nosotros pensamos. Y Él comenzó a darle valor a mucha gente que nosotros en el día de hoy no le daríamos valor, porque vivimos en un mundo en el que las redes sociales y todo lo que nos rodea, el mundo de la apariencia, busca el valor de las personas pues, que tienen muchos seguidores, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, y sin embargo el Señor
estaba al lado de los desesperados, de los despreciados, de los que no tenían nada, de los enfermos, abrazaba a los leprosos, venían a escucharle prostitutas y pecadores y caminaba con los cobradores de impuestos y con toda la gente despreciada. ¿Por qué? El Señor vino a darle la vuelta por completo a nuestra manera de pensar. Las cosas importantes son las que no se ven, no las que nosotros vemos. Y por eso Él tuvo incluso que señalar a los religiosos y decirles: el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, porque incluso ellos, las personas que conocían el Antiguo Testamento, la Biblia de aquel momento, querían seguir determinadas leyes para su propio bien, incluso para no tener que poner dinero en ayudar a sus padres, incluso ponían a Dios por en medio. Y el Señor le dice: si no cumplís ese mandamiento, todo lo que hagáis no sirve de nada. Así que lo que Él está diciendo es que en nuestra vida parte de esa diferencia es también lo que no se ve y tiene que ver con honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y esa es la razón también por la que estamos aquí. Pero es otra manera de vivir la vida. Y no es otra manera porque sea una manera diferente, es la única de vivir cuando lo que hacemos, sea lo que sea, aunque simplemente, como el Señor hasta los 30 años pueda ser un carpintero, lo que hago tiene trascendencia eterna. Estoy trabajando para la gloria de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Y eso es lo que realmente aprendemos a lo largo de la vida. Porque a ninguno de nosotros normalmente nos gusta envejecer, o todos nos preocupamos por las arrugas, sin darnos cuenta que las arrugas son la belleza del tiempo que hemos disfrutado con el Señor, con las personas que queremos, con las personas a las que hemos ayudado. Así que son una bendición. La persona que es muy joven y no tiene arrugas todavía no ha comprendido muchas cosas de lo que significa las bendiciones de Dios a lo largo de toda su vida. Pero como nosotros somos los genios de la apariencia, pues solo nos preocupan las cosas que se ven. Y entonces, a veces cuando va pasando el tiempo, empezamos a pensar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y ese es un desafío, a vivir de una manera diferente. ¿Os acordáis lo que Salomón decía? Nunca pensar que cualquier tiempo pasado es mejor. Eso es una decisión sabia o una frase sabia. Porque si pasamos la vida mirando hacia atrás, es en ese momento cuando nos pueden señalar y decir: te estás haciendo mayor. A veces la gente me pregunta: ¿cuándo sabes que una persona deja de ser joven? Yo le digo: hay cosas que se ven que pueden decir: bueno, ya no es un joven, ya es una persona mayor. Pero realmente una persona deja de ser joven por las cosas que no se ven, las que hay en su corazón. Cuando comienzas a quejarte por todo y no agradeces. Cuando quieres tener siempre la razón y no eres capaz de pensar, quizá lo que otra persona dice pueda tener razón. Cuando no quieres aprender más, no, yo ya soy mayor, ya tú mismo lo admites. Cuando simplemente miras atrás y, sí, aquello, lo que nosotros hacíamos. Y me encanta a veces hablar con gente de mi edad y dice: pues ahora los jóvenes como son. Y yo les digo: ¿te acuerdas las cosas que nosotros hacíamos? Porque a veces una de las razones por las que te haces mayor es porque pierdes la memoria, pero pierdes la memoria también de cómo eras. Y Dios nos ha hecho de una manera diferente, porque encontramos en la Biblia personas como Caleb, que seguía conquistando con 85 años. Moisés, que desde los 80 a los 120 fue cuando Dios le usó, pasó 80 años aprendiendo. Así que si hay alguno de vosotros aquí que no ha llegado a los 80, todavía hay esperanza. A los 80 Dios puede decir: este es el momento que te voy a usar, de ahora en adelante. Juan escribió el libro del Apocalipsis casi con 90 años. ¿Por qué nosotros pensamos que nos hacemos mayores? Porque nos quejamos, dejamos de agradecer, queremos tener la razón, siempre miramos hacia atrás, dejamos de soñar, dejamos de poner nuestra vida en las manos del Señor. Así que yo conozco mucha gente con más de 80 años que son jóvenes, y desgraciadamente conozco mucha gente con 20 años que son muy mayores ya. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cómo debemos vivir? Pues se trata de vivir al Señor todos los días. Se trata de orar, pero no orar como nosotros pensamos que es la oración, como si
Dios fuera, y perdonadme esa manera de expresarlo, pues como una de esas máquinas que ahora hay en todos los lugares, que tú cuando tienes hambre o sed, pues metes una moneda, sacas un sándwich, una bebida y ya está, satisface tus deseos. Y a veces nuestras oraciones, nuestra relación con el Señor es así, lo olvidamos y luego, Señor, mira, me pasa esto, Señor, este negocio no va bien, Señor, tengo un examen, Señor, está pasando algo en mi vida, Señor, esta relación no va bien. Y no nos damos cuenta que orar es vivir día a día en la presencia del Señor, abrir nuestro corazón, contarle todo, saber que Él no nos abandona nunca, caminar diariamente con el Señor Jesús. Y esa imagen de la que tantas veces hemos hablado al final del Evangelio de Lucas, cuando aquellos dos iban caminando con el Señor, ¿os acordáis? Y no sabían que era el Señor. A mí me encanta. Muchas veces hemos hablado sobre esa imagen diciendo, pues mira, ellos caminaban con el Señor y no sabían que estaba ahí. Y yo siempre le digo al Señor, a mí me encantaría siempre saber que estás conmigo, aunque no te estoy viendo. Porque sé que está con vosotros, sé que está con cada uno de nosotros y sé que no nos acompaña nunca. Y no lo creas porque te lo digo yo, es sencillamente porque la Biblia lo promete. Y el Señor Jesús dijo que los cielos y la tierra pasan, pero su palabra, sus promesas no pasan. Así que nosotros sabemos que Él nos acompaña siempre. Y por eso necesitamos a nuestros mayores. En este caso personal, mis papás, pero todos los que estáis aquí y todavía tenéis a vuestros mayores vivos. Porque solamente puedes conocer realmente lo que es el origen, lo que son las raíces de tu vida, cuando miras a tus mayores. Cuando les escuchas, cuando ves cómo se comportan, cuando ves cómo aman al Señor y cómo toman decisiones con el Señor. Y este es el punto final. Os prometí que sería muy breve. Pero ese punto final ya es un desafío para todos los que estáis aquí. Porque a lo largo de estos años, yo ya tengo cierta edad, ciertos años, pero todavía sigo siendo joven, acordaos lo que dije antes. Y cuando me escuchéis quejarme, decidme, Jaime, que dijiste que los jóvenes no se quejan, por lo menos eso es lo que deberíamos hacer. Recuerdo muchos de vosotros por años. Y recuerdo vuestras vidas y he aprendido muchas cosas de muchas personas que estáis aquí, que tenéis más años que yo. ¿Sabes algo que muy pocas veces decimos en las iglesias y que en la Biblia es 100%, tiene que ser 100% así y que es un desafío de Dios y que casi nunca predicamos? Dios nos pide que eduquemos a nuestros hijos en los caminos del Señor, que les hablemos, que oremos con ellos, que leamos la palabra de Dios con ellos, que nos vean nuestras reacciones, cómo amamos al Señor y cómo todos los días nuestras decisiones, el Señor es lo más importante. Pero una vez que ellos forman su familia, se van de casa, no termina nuestro trabajo. Y eso es un desafío para todos vosotros ahora. Porque en la Biblia siempre Dios nos pide responsabilidad sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Vaya sorpresa. Una vez lo dije en una iglesia y uno de los responsables me dijo, yo que pensé que ya había acabado mi trabajo de educar a los hijos, ya todos tienen niños, y dice, pues ahora te toca a tus nietos. Éxodo capítulo 10, versículo 2, cuenta a tus hijos y a tus nietos lo que Dios ha hecho por ti. Deuteronomio 4:9, 4:25, 6:2, 32:7, os podría dar la lista de más de 30 versículos. Pregunta, le dice a los hijos, a tus padres y a tus abuelos. Así que ese es el desafío para todos vosotros. Veníais a celebrar los 70 años de mis papás y os lo agradecemos muchísimo, pero creo que el Señor también tiene algo que deciros. No ha terminado vuestro cariño por el Señor. No ha terminado vuestro servicio al Señor. Todavía los que tenéis nietos podéis reflejar ese cariño, ese servicio y ese amor al Señor por ellos. ¿Sabes? Me impresiona que a veces no nos damos cuenta de esto. Incluso algunos de los que estáis aquí podéis pensar, bueno, pero quizá yo no tengo hijos o ya no tengo nietos. Pero como Dios es así, te dice, no te vayas tranquilo, tranquila, en el buen sentido de la palabra.
porque tienes que ocuparte de tus hijos espirituales y de tus nietos espirituales, las personas que han conocido al Señor por tu conducta, por tu palabra, por tu testimonio. Y en eso Pablo es un ejemplo. Es curioso porque tú examinas y ves las cartas de Pablo y él tiene algunos saludos en alguna de las cartas, en otras no, pero conforme va escribiendo cartas, al ir pasando los años y que van pasando más años, cada vez saluda a más personas. ¿Por qué? Porque está hablándole a más personas del Señor. Así que esa es nuestra responsabilidad. Y quizás podemos terminar con un texto en el que lo explica perfectamente, el Salmo 78 y el versículo 3. Habla de lo que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Hay muchas personas aquí que conocisteis al Señor por el testimonio de vuestros papás. Y ahora fíjate, no lo ocultaremos a los hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció su testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y los contaran a sus hijos. Así que si ya tienes bisnietos, nueva responsabilidad. Porque es la única manera de que las personas puedan conocer el amor del Señor y fijarse en las cosas que no se ven y puedan vivir una vida eterna y diferente aquí, como la vamos a disfrutar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No penséis que estamos retirados o que estáis retirados, porque nadie se retira del servicio al Señor, del amor al Señor, de disfrutar con el Señor. Es curioso, pero hay algo que me encanta. Sabéis que me encanta el mundo del deporte. Perdonadme solamente la última referencia. Y supongo que habéis visto muchas veces esas carreras de relevos, donde los componentes de un país corren un determinado número de metros y de repente pasan el relevo a la siguiente persona. Es imposible que una carrera pueda ir bien si la persona que da el relevo no sigue corriendo durante más de 20 metros con el que toma el relevo. A veces encuentro personas que han servido al Señor por muchos años y me dicen, ya estoy muy cansado, y yo le digo, no te vayas, te necesito que sigas corriendo un poco conmigo. Pero yo ya no tengo fuerzas para correr, sí, pero el relevo hay que entregarlo con las últimas fuerzas que tienes. Y si os fijáis, me encanta ver cuando entregan el relevo y han dado absolutamente todo, y el que entrega el relevo a veces hasta se cae en el suelo porque no puede más, pero hay otro que ha seguido. Eso es lo que Dios os está llamando, a seguir brillando para el Señor y seguir brillando con vuestros hijos, con vuestros nietos, con vuestros bisnietos, con vuestros hijos espirituales, con todas las personas que Él ponga en vuestro camino. Porque el primer versículo de la 2 Corintios capítulo 5 dice, sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pablo dice en otro momento, cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios ha preparado para nosotros. Y este mundo, aún con el desastre que es tan impresionante, son tan impresionantes las cosas que Dios ha creado. Imagínate las que tiene preparadas para cada uno de nosotros, para todos allá, en su presencia, sin dolor, sin achaques, sin enfermedades, con todas las fuerzas y sobre todo teniéndole a Él y viviendo con Él. Vamos a vivir mirando más las cosas que no se ven, porque esas son eternas.